Cordial saludo, doctor y compañeros. Me presento, mi nombre es Laura Vanesquiel Fierro y a continuación voy a hablar sobre la temática 2, respiración, preguntas 5, 6, 7, 8. Bueno, la respiración celular es el proceso que permite a las células obtener energía, ATP, a partir del azúcar glucosa. Dependiendo de si hay o no hay oxígeno, se realiza de dos formas. Una es aerobia y la otra es anaerobia. En la anaerobia podemos encontrar que usa oxígeno de O2, sucede en la mitocondria, produce mucha energía entre 36 y 38 ATP, libera agua, H2O y dióxido de carbono, CO2. Esta es la forma más eficiente de obtener energía. Por ejemplo, cuando nosotros o los animales respiramos oxígeno y obtenemos energía para movernos. La otra es respiración anaerobia. No usa oxígeno, ocurre en el citoplasma de la célula, produce poca energía, 2 ATP, libera ácido láctico o alcohol, que es CO2, es más rápida pero menos eficiente. Un ejemplo es cuando hacemos mucho ejercicio y falta de oxígeno en los músculos, se produce ácido láctico y sentimos cansancio. Bueno, la importancia en el campo. En la agricultura, las bacterias anaerobias ayudan a descomponer materia y participan en el ciclo del nitrógeno. En lo pecuario, los microorganismos del estómago de la vaca, el rumen, hacen fermentación anaerobia para digerir los alimentos. En la agroforestal, los microorganismos aerobios del suelo descomponen hojas y restos orgánicos liberando nutrientes. En lo ambiental, en las plantas de tratamiento de agua, bacterias anaerobias limpian el agua sin usar oxígeno. Aquí tenemos un cuadro de comparación sobre las características de anaerobia y aerobia. Uso de oxígeno en aerobia sí y en anaerobia no. Donde ocurre en aerobia ocurre en las mitocondrias y anaerobia en el citoplasma. La energía en aerobia podemos encontrar entre 36 a 38 y anaerobia en 2 ATP. El producto en aerobia es CO2 más H2O y en anaerobia es ácido láctico o alcohol. La eficiencia en aerobia es alta y en anaerobia es baja. Bueno, en conclusión podemos decir que la respiración anaerobia y aerobia son procesos vitales para la vida. Ambas permiten que las células obtengan energía, pero en diferentes condiciones, en la naturaleza y en el campo. Estos procesos ayudan a mantener los ciclos de los nutrientes, la producción de la energía y el equilibrio ambiental. Bueno, a continuación voy a dar la retroalimentación para mis dos compañeros que en este caso solo participamos 3. Bueno, en las proteínas, la pregunta 9, 10, 11 y 12, el trabajo está bien presentado, usa una estructura clara y organizada, con explicaciones precisas y bien fundamentadas. Con explicaciones precisas sobre la estructura primaria de las proteínas. La información es correcta desde el punto de vista bioquímico, utiliza el lenguaje técnico apropiado y mantiene coherencia en las fuentes consultadas.
Bueno, para la pregunta de la fotosíntesis es un buen trabajo, muy bien desarrollado, con una redacción clara, fundamentación teórica adecuada, explica correctamente los efectos del pH sobre las proteínas, destacando la relación entre la estructura tridimensional y la función biológica, lo cual demuestra comprensión del concepto de desnaturalización de la proteína, que es proteica. Bueno, muchas gracias por su atención. Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Adrián Esteban Amezquita Urrego. Soy estudiante del CEA Cacheta, Cundinamarca. Actualmente estoy estudiando el programa de agronomía y con respecto a la tarea 3 explicaremos sobre la síntesis y estructura de las proteínas. Ante todo vamos a hablar de la estructura de las proteínas. Encontramos la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La primaria es la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces pépticos determinada la estructura final de las proteínas. Ejemplo, encontramos la insulina. La estructura secundaria se forma por el plegamiento local de la cadena en hélices alfa o láminas beta, estabilizadas por puentes de hidrógeno. De ejemplo, encontramos la queratina, hélice A o seda lámina beta. Y la terciaria, que es el plegamiento tridimensional completo de cada sola cadena polipéptica, ese se mantiene por enlaces disulfuro y fuerzas intermoleculares. De ejemplo encontramos la mioglobina. Y de última la estructura cuaternaria, unido de varias cadenas polipépticas subunidades para formar una proteína funcional. Entre ejemplos encontramos la hemoglobina. Los aminoácidos y su importancia estructural. Eh, ya sabemos que los aminoácidos contienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral. La cadena lateral R es la que da a cada aminoácido sus propiedades químicas únicas: polar, apolar, ácido o básico. Y su clasificación según su obtención. Encontramos las esenciales y las no esenciales. Las esenciales, el cuerpo no las produce, deben obtenerse mediante su alimentación. De ejemplo, encontramos la valina, la leucina, la isolcina, entre otras. Y su importancia es que son necesarios para el crecimiento y reparación de tejidos. Y las no esenciales, el cuerpo sí las produce, sí las puede sintetizar. Encontramos como la alanina, la asparagina, la glutamina, la glicina, muchísimas más. Y su importancia mantienen funciones metabólicas y estructurales. Importancia de las diferencias químicas, pues la cadena Ceres determina cómo se pliega la proteína y su solubilidad. Y los aminoácidos polares forman puentes de hidrógeno. Las no polares se ubican en el interior de la proteína dando forma y estabilidad. Eh, Otro punto también importante son las acuaporinas, estructura y función. Las acuaporinas son proteínas transmembrana que permiten el paso rápido y selectivo del agua a través de las membranas celulares. La estructura, cada acuaporina está formada por 6 hélices alfa que atraviesan la membrana. Se organizan formando un poco central por donde pasa el agua y son proteínas tetraméricas, es decir, formadas por 4 subunidades funcionales. Y la función de las acuaporinas permiten el transporte pasivo del agua a favor de las gradientes osmoteico. Evitan el paso de iones o solutos grandes. Regulan el balance hídrico en células animales y vegetales. En humanos son esenciales en riñones y cerebro. Y en las plantas ayudan al transporte de agua en flores y en raíces y hojas. Eh,
Último punto, efecto de las altas temperaturas en el equilibrio de las proteínas. Las altas temperaturas rompen los enlaces débiles, puentes de hidrógeno, interacciones iónicas y fuerzas de Van der Waals que mantienen la forma de la proteína. Eh, como resultado, la proteína pierde su estructura tridimensional, se desnaturaliza, se agregan entre sí y forman precipitados insolubles y pierden completamente su función biológica. Como opción fue la agregación y precipitación de la proteína desnaturalizada. Eh, la calor desnaturaliza las proteínas haciendo que pierdan su forma de agregar entre sí, lo que causa precipitación. Este proceso es irreversible en la mayoría de los casos. Y la importancia de las proteínas determinar la estructura y función celular, participa en relaciones químicas. Eso es lo que tenemos que tener claro, las proteínas. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Cordial saludo a los compañeros y al tutor. Bueno, hoy voy a exponer el tema, la temática de la fotosíntesis. Voy a exponer los puntos del 13 al 13, 14, 15 y 16. Entonces vamos con el primer punto. Vale la pregunta. Entonces dice, existen organismos que resisten rangos amplios de pH, incluyendo algunas plantas, por ejemplo las acacias. Sin embargo, los efectos negativos en el desarrollo de la mayoría de las plantas se reflejan en la expresión de las proteínas. De las siguientes afirmaciones, seleccione la respuesta correcta y explique por qué las demás no responden a la pregunta. Entonces nos dan la opción estos cuatro puntos. La respuesta correcta es la A, los cambios en la estructura y efecto en la función. El pH, aquí tenemos el póster. Vamos a acercarlo un poquito más. Listo, ahora sí. Entonces la respuesta correcta, cambios en la estructura y viabilidad. Entonces el pH, el cual mide es el nivel de acidez y alcalinidad, afecta la estructura tridimensional de las proteínas. ¿Por qué? Porque altera los grupos ionizados, es decir, estos puentes de hidrógeno que estabilizan la forma de las proteínas. O sea, el pH cambia, estas interacciones se rompen y hace que la proteína pierda su estructura y se desnaturalice. Entonces afecta por lo tanto afecta su viabilidad celular, es decir, la capacidad para funcionar y mantenerse vivas en su entorno. ¿Por qué la opción B no es la correcta? Porque no modifica el ADN ni su secuencia genética. Y tampoco es la opción C ni la opción D, porque aunque puede alterar estos grupos carboxilo y amino, no se reduce a estos grupos solamente, sino que se da en un impacto general en toda la célula. Entonces, en resumen, el pH influye principalmente y directamente en la estructura y función de las proteínas y por eso la opción A es la correcta. Hablemos de los carbohidratos. Los carbohidratos son también llamados sacáridos o hidratos de carbono. Son moléculas biológicas que se encargan de almacenar energía, son macromoléculas más abundantes en la naturaleza, y los principales productores de carbohidratos están las plantas, las algas y los microorganismos. Estos grupos también se caracterizan, tienen la singularidad de que realizan el proceso metabólico de la fotosíntesis. Los carbohidratos pueden unirse incluso a otras biomoléculas como las proteínas. Entonces obtenemos las proteínas glucosídicas, o si se unen a
los lípidos, tenemos lípidos glucosilados. Estos se clasifican en 4 grupos. Tenemos los monosacáridos, cuáles son los azúcares más simples. Si tienen un grupo aldehído, se denominan aldosas. Si tienen un grupo ceto, entonces se denominan cetosas. Tenemos los disacáridos, el cual es la unión de 2 monosacáridos. Y tenemos como estos ejemplos, como la sacarosa, la lactosa, la maltosa. Tenemos los oligosacáridos, cuáles son que tienen de 3 a 10 monosacáridos. Algunos de los alimentos como que tienen, que se caracterizan por esta composición, pues están algunas legumbres como el frijol y las lentejas. Y por último tenemos los polisacáridos, el cual es la unión de más de 10 monosacáridos y son los carbohidratos más complejos y de mayor tamaño celular. Están formados por largas cadenas de glucosa y algunos ejemplos tenemos acá como el almidón, la celulosa, el glucógeno y la quitina. El otro punto, entonces hablamos sobre el almidón. Entonces el almidón es un polímero, es decir, es una cadena, está formada por una cadena molecular grande, formada por unidades de glucosa alfa unidas entre sí mediante enlaces glucosídicos alfa. Hay 2 tipos de almidón, amilosa y amilopectina. El almidón está compuesta por cadenas lineales de glucosa y no son como las proteínas que están formadas por 20 tipos de aminoácidos, sino que en este caso, en la amilosa, está compuesta por un tipo de unidad que es la glucosa. Entonces, por eso no cumple la función ni estructural ni informativa, sino energética. Alguna de las características también de la amilosa es que está formada por, como decíamos antes, por una cadena lineal, es un polisacárido, y en las plantas su función es almacenar energía, y cuando el ser humano o los animales consumen el almidón, este se transforma en glucosa dentro, en este proceso de la digestión. El otro tipo de almidón, que es la amilopectina, está formada por unidades de glucosa, pero de forma ya más ramificada. Entonces aquí podemos ver la estructura. Entonces, en cada una de estas unidades está formada, son unidades de glucosa, pero de forma ramificada. Es decir, cada figura de estas es un monosacárido y los enlaces alfa 1,4, estos 1,4, forman la pared lineal y estos enlaces 1,6 son los que causan las ramificaciones. Esta letra N, que suele verse en estos tipos de esquemas, es el número de repeticiones de la cadena, lo que confirma que es un polímero. Y la amilopectina se encuentra en plantas y se caracteriza porque se disuelve en agua. Por último, vemos los polisacáridos estructurales. Entonces tenemos la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Pues hablemos sobre la celulosa. Entonces brinda soporte y rigidez a las paredes celulares vegetales. Entonces, si da soporte y rigidez a las paredes celulares es porque forma parte de la estructura de la pared celular. Químicamente, la macromolécula lineal está formada por unidades de glucosa por enlaces beta 1,4. Se unen mediante puentes de hidrógeno y es el polisacárido más abundante de la naturaleza. Estamos hablando de la celulosa. Ahora hablemos de la hemicelulosa. La hemicelulosa forma parte también hace parte de la pared celular, une fibras de celulosa y aporta elasticidad a la pared celular, mantiene su estructura y hay 4 tipos de hemicelulosa, los cuales son los silanos, los
los manoglucanos, los betaglucanos y los siloglucanos. También es soluble en agua. Y por último tenemos la lignina, que es un polímero vegetal. Se caracteriza porque tiene una estructura tridimensional, está compuesto por anillos de benceno unidos a enlaces éter y unidos a enlaces también de carbono. Tiene la característica de que puede disolverse en sustancias alcalinas con bisulfito a altas temperaturas. Este proceso se aprovecha en la industria. Entonces, en resumen, esta es mi exposición de temática la fotosíntesis y muchas gracias por su atención.